Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes por continuar con nosotros, caballeros. Vamos a analizar este tema desde la perspectiva de lo que dice la producción. La producción toma el argumento de algunas personas que hablan de invasión. Bueno, al hablar de invasión, Yatzel decía, bueno, es el... Bueno, es un documento mal utilizado. Un argumento mal utilizado, porque por ejemplo... Digo, ese término, porque por ejemplo, término, invasión no es el término ustedes correcto. todos se mantienen informados de lo que pasa a nivel internacional. Ustedes no ven que constantemente se habla de la invasión de Israel a Palestina por los asentamientos, en ese sentido, de personas que se establecen en dicho lugar. Entonces yo no creo que necesariamente el término esté mal usado. Ustedes lo están viendo desde el punto de vista militar, pero cuando un Estado le endosa su población al otro, en los niveles que lo estamos viendo, entonces es muy difícil no usar el término. Pero entonces se hablaba... Pero tú no puedes comparar el nivel bélico, el nivel de conflicto con el de nosotros. No, el planteamiento de endosar, no creo que existe ese endosamiento. ¿No crees que existe? No, correcto. No creo. Cuando es más de un 10%. Como en muchas partes del mundo, un país con tantas precariedades económicas, el ciudadano suele buscar algún mecanismo de estamos claros que es supervivencia. supervivencia, pero somos otro país pobre. No somos una economía desarrollada. Pero para ellos somos ricos. Para ese Estado y para esos ciudadanos. Pero el tema es que no podemos ahora, ¿qué pasa? Y la comunidad internacional no puede someternos a eso. La OEA nos puso ahora mismo como uno de los 3 países más violadores de los derechos humanos. La solución no es dominicana. La solución para ese problema no puede ser nosotros recibirlo todo. No. Pero lo que te digo es, no puede ser fomentar el odio, no puede ser fomentar... pero hay que asumir el problema. No hay problema en República Dominicana. Yo no había terminado. Lo hay y se debe respetar el Estado de Derecho dominicano. El que esté aquí legalmente debe de irse. Las leyes dominicanas nadie la puede violar. Pero ¿y qué dice la comunidad internacional cuando cumplimos nuestras leyes? Los estados desarrollan políticas inteligentes. Los editoriales del Washington Post, del New York Times. No importa, eso son presiones y por eso nosotros, los diplomáticos dominicanos, la Cancillería Dominicana debe establecer una estrategia de publicidad, de propaganda, de defensa en los organismos internacionales. Efectivamente. Y aquí. Mira, cuando uno no quiere pero ¿qué pasa cuando quieren? Pero ¿qué pasa cuando quieren prohibir la aplicación de tu propia ley como Estado? No la aplicamos. Esa es la caricatura de la soberanía. Ahí se anula tu estatus como república. Cuando uno quiere asumir su responsabilidad, que era hacia donde yo iba, perdón, que era hacia donde yo iba ahorita hace un rato, que no me permitieron terminar. Cuando uno quiere asumir su responsabilidad como Estado y como gobierno, uno busca a terceros y culpables. O sea, para mí el problema del tema migratorio y sobre todo del tema y la problemática que tenemos con el hermano país de Haití es que los gobiernos dominicanos, con muy raras excepciones, han cumplido con las leyes o han establecido los mecanismos de control para que no tengamos ese flujo migratorio tan grande que tenemos con tan poco nivel de control. O sea, estamos diciendo que el pueblo haitiano y queremos buscar un culpable de aquel lado de la isla cuando los grandes culpables hemos sido nosotros. No hay un culpable único. Cuando nosotros, pero mayoritariamente, yo diría 95%, las autoridades que hemos tenido que han dirigido este país, es un negocio. Lamentablemente, porque cuando una vez un negocio con unos chinos y había negocio con... Aquí se han visto negocios con el tema migratorio de toda índole. Entonces, la responsabilidad que tiene que tener este país y que tiene que tener esta nueva generación que está haciendo política, como cada uno de ustedes y nosotros, es que cuando tengamos la oportunidad de tener algún tipo de influencia para resolver ese problema, actuemos con madurez, responsabilidad y apegados a nuestras leyes, porque las leyes son claras. Si aquí se cumplieran las leyes, como pasa con la mayoría de las leyes de este país, ese tema no fuera un tema de discusión. ¿Por qué en otros países, cuando tú intentas llegar a Puerto Rico, esos que se van en Yola, que intentan irse, son muy pocos los que son exitosos? ¿Sabes cuál es el país al que más han cerrado en el mundo de toda Hispanoamérica? República Dominicana, el país más sancionado con visas. Nos piden visa para ir prácticamente a todas partes del mundo. Ahora, entonces, ¿por qué nosotros no podemos aplicar nuestras leyes? Porque tenemos una realidad que lo van a seguir haciendo de manera ilegal. Lo van a seguir haciendo de manera ilegal. Y si nosotros no creamos un estado de consenso... Pero el punto es, ¿por qué nosotros somos inmediatamente vistos como racistas cuando queremos aplicar nuestras leyes? ¿Sabes? ¿Tú crees que yo voy a defender a Haití, que es República Dominicana? Yo estoy de acuerdo. ¿Sabes cuál es el procedimiento para la visa panameña? Tienes que pedir autorización al Ministerio de Defensa, como que eres un delincuente. Lo que pasa es cómo se manejan los conceptos, porque, por ejemplo, les digo algo. Y nadie llora por República Dominicana. Todo aquel inmigrante que esté de forma ilegal en la República Dominicana, yo estoy de acuerdo que sea sacado. Ahora, ¿tú sabes cómo que se aborda en la República Dominicana la problemática? Hay que sacar a los haitianos. No, pero aquí hay
gente de diferentes nacionalidades que están indocumentados también. Pedófilos constantemente. Interpol arresta cada rato personas. Que cuando tú abordas la problemática de la perspectiva de una nacionalidad, ahí hay una comunidad internacional que responde a eso. Pero cuando tú agarras unos conservadores ultranza que existen en este país, que cada vez que tienen la oportunidad de emitir un juicio, una valoración sobre el tema haitiano, lo hacen con un nivel de resentimiento y de interés de que haya, al parecer, ahora, yo creo una lucha real entre el pueblo haitiano y el pueblo dominicano. No pase. Ayuda. Todo el que ha hecho vida pública, todo el que ha hecho pública de manera internacional sabe que el único tema que se trata cuando República Dominicana participa en cualquier foro es el tema haitiano, y de la única manera en que se trata es queriendo denigrar a la República Dominicana, al punto de que en un momento ironizó el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, con Leonel Fernández, y le dijo que se siente ser el presidente de Haití. Entonces es muy difícil que todo el que haya hecho vida pública no sienta ese dolor, no sienta el dolor de que quieren mancillar nuestra bandera. Lo que hacen política pública, los políticos y los estadistas no pueden actuar por emociones, que pueden sentir lo que ellos quieran. Ahora, nosotros cumplimos nuestras leyes y el papel lo aguanta todo. La estamos cumpliendo. Pero espérate. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos una ley, pero hubo que hacer un plan de regularización porque la realidad hay que enfrentarla. Y entonces nosotros podemos agarrar y sacarlo a turitos. ¿Y qué va a pasar de nuevo? Que van a volver a entrar. Entonces, lo que debe hacer el Estado Dominicano es tener una política clara. Pero una política de consenso. Que vuelvan a entrar. Entonces, ¿qué se hace? Política de consenso. No sé qué se hace. Lo dejamos ya, nos rendimos, que lo becamos. Entregamos la bandera. No, bajo ningún concepto. Mira, yo entiendo que tú tengas una posición conservadora con este tema, pero es un problema humanitario, una realidad. Te estamos hablando de un país que tiene un 2% de bosque, de un 50% de población que no tiene acceso al agua, ¿Qué solución? Un 63% perfecto, de conocemos esto. ¿Qué se hace? A colaborar, porque ¿qué tú vamos a hacer? Que lo vamos a mandar para nosotros solos. Lo mandamos para África. Nosotros solos no, pero quien tiene el problema somos nosotros. Sí, mira. No es un problema dominicano, no es un problema regional. Pues no estoy de acuerdo tampoco con el concepto que usa Jackson de que un país le endosa su población migrante a otro país, porque la migración no es un mensaje que el país manda, ni es un cheque endosado, te mandé tantos. Muchas veces los inmigrantes son exiliados económicos de sus países. Hay algunos gobiernos que lo han hecho, La mayoría de los casos. ¿Recuerda el Mariel? El Marielito. Con Cuba. Sí, en el caso váyanse todos. Ahí sí hubo por otra situación más compleja políticamente. Mucho más compleja, pero hay casos. El gobierno no dijo que no va a recibir los deportados. En el caso nuestro, no pudiéramos hablar de que la población dominicana, por ejemplo, en Nueva York, que es bastante amplia, está invadiendo Nueva York, no lo está. No son el 10%. Inmigrantes que han salido a buscar un horizonte económico que aquí quizás no lo han tenido, igual lo que ha pasado en Puerto Rico. Es lo que pasa también con Haití, mucho más con las facilidades que hay en la frontera, primero por la cercanía que hay, la forma de cruzar la frontera hasta a pie, pero también por el tráfico que hay de militares, sobre todo, que se hacen ricos en esa frontera cobrando las entradas a los inmigrantes ilegales. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer la República Dominicana es aplicar sus leyes. Yo estoy de acuerdo, como tú totalmente con lo que plantea Jean-Louis. O sea, vamos a aplicar la política migratoria. Quien esté ilegal está ilegal y tiene que irse, sea venezolano, sea haitiano, sea cubano, sea alemán, sea italiano, de donde sea. Quien esté, la política migratoria tiene que ser igual para todos y todas. Y eso es, creo que es la clave. Y lo otro, colaborar, como dice Augusto, no solamente República Dominicana, sino apelar a la comunidad internacional que tanta riqueza sacó de ese país, a que aporte y retribuya un poco al país haitiano para ver cómo también ayuda a salir de su crisis. Y que lo dejó abandonado. Perdón que los interrumpa, tengo que despedir el programa. Y los dejé hablar porque eso es un tema muy dominicano, muy dominicano. Ahora, director, ya voy a despedir. Como una ciudadana migrante, yo estoy legal, ¿eh? Vengan a buscarme. La camiona. Yo tengo mi papel. Preséntelo a la cámara. Pero fíjense una cosa. Y en esto hay que ser muy responsable. Ustedes dicen, todo el que esté ilegal en República Dominicana debe irse. Y en muchas oportunidades a mí me lo dicen, Catherine, y lo digo por venezolanos, colombianos, incluso haitianos. Yo he querido regularizar mi estatus migratorio y es imposible. Es una cosa. Y es imposible porque, y aprovecho el espacio para hacer plan de regularización que tú tienes que conocer. Aprovecho el espacio para hacer una denuncia. Hasta $1,000 le están cobrando a los venezolanos. Billete sobre billete para sacarle sus documentos en este país. Eso es lo que pasa. En este momento usted puede llevar todos sus documentos. Lo lleva al Ministerio del Trabajo
No hay manera de que le salga su documento de visado, de que usted está legal, un estatus legal en República Dominicana, por lo tanto usted no puede hacer papel alguno. Entonces, eso de que cualquiera que esté ilegal que se largue, cuidadito, cuidadito. Porque yo estoy totalmente de acuerdo, hay una ley y debe cumplirse. Ahora, la vagabundería, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. De acuerdo con eso. Con la corrupción. No lo abordamos desde esa perspectiva. Con la corrupción. No lo abordamos estamos claros, pero es válido. Es válido lo que es un buen momento para que... se refieren a quien entró ilegalmente. Totalmente de acuerdo. Y ojalá que aparecieran esos ciudadanos venezolanos, si tú conoces algunos, y lo denuncien y lo digan, porque la verdad que es un abuso que... Eso es una situación muy que se esté dando, no con ese ciudadano. Ese mismo acto es incumplir la ley, porque es un acto de corrupción. Claro, es un acto de corrupción. ¿Y cómo la denuncia? Ese es el una persona que está ilegal. ¿Cómo no. denuncia que lo están haciendo pasar? Entonces la falla es más grave, porque una persona que cumpla realmente, quizás no se le da, pero uno que no cumple con los $1000 sí se le da. Entonces eso también es un tema difícil.